Buenas gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Buenos días gente de YouTube, hoy les vamos a contar la increíble historia de Colleen Stan, 7 años metida en un ataúd. Comencemos. Colleen Stan era una norteamericana de 20 años que se había trasladado de una ciudad a otra haciendo autostop en numerosas ocasiones, o sea pidiendo boda. Un día era el cumpleaños de su novio y decidió repetir para poder asistir a la fiesta, haciendo autostop como ya era acostumbrado en ella, pero ese día iba a ser un día muy diferente. Una pareja con un bebé se detuvo para llevarla, cuyos nombres eran Cameron y Janice Hooker, de 23 años. Colleen no tenía ninguna sospecha de que esa pareja ocultaba un secreto, y mucho menos imaginaba el infierno que le venía encima. A pesar de eso, Colleen tenía un extraño presentimiento que descartó por supuestamente no tener sentido. Ella procede a montarse en el vehículo de los Hooker cuando tan solo llevaban unos kilómetros. Ella solicita que detengan el vehículo para ella ir al baño en una estación de servicio. Relata que una voz le dijo que corriera y salte por una ventana y nunca mirara atrás, cosa que ella ignoró, confesó a la revista People años después. Luego procedió a volver al vehículo con los Hooker. Cuando ella se sienta en el vehículo, se da cuenta que hay un curioso objeto. El objeto era una caja de madera muy pesada con un agujero en uno de los lados. Media hora después, Cameron, el esposo, salió de la carretera principal y tomó un camino de tierra hacia un lugar donde nadie pudiera verlos. En realidad, Cameron llevaba años planeando este secuestro. Y de hecho, como dato curioso, se dice que Cameron hizo firmar a Janice, su esposa, un contrato en el que le permitía secuestrar a una mujer, y que luego de esa firma salieron de cacería y llevaban todo lo necesario para llevar a cabo su plan, y lo hicieron bien lejos de su casa para que nadie sospeche. Volviendo al camino, cuando Cameron sintió que estaban lo suficientemente lejos de todo, detuvo el coche, procedió a atar a Colleen y le puso el extraño artefacto en la cabeza, que no era más que una caja de insonorización para que sus gritos no sean escuchados. El viaje luego continuó por más de 500 kilómetros de distancia que separaban la casa de los Hooker del lugar de secuestro. Al llegar, Colleen estaba aterrorizada y agotada de tanto llorar. Cameron procedió y la liberó de la caja, la colgó de las vigas del sótano con cadenas y le vendó los ojos. Esa fue la primera vez que abusó de ella sexualmente y la golpeó, y también marcó el inicio de una pesadilla que tardó 7 años. Después de este hecho, Cameron, quien había ya abusado y golpeado a Colleen, celebró dicha victoria, entre comillas, teniendo relaciones sexuales con su esposa Janice. Nada más y nada menos que en una mesa al lado de la secuestrada. Colleen, al ver que Janice había visto lo que su marido había hecho y no hacía nada, estaba aterrorizada y entendía que la iban a matar, pero aparentemente la pareja tenía otros planes para ella. La pareja construyó una caja de madera de 1,80 m por 1 metro y ataron a Colleen con unas cadenas. Colleen no podía recostarse, así que debía pasar la mayor parte del tiempo sentada. Cuando la familia procedió a mudarse a una casa rodante, Cameron, el esposo, construyó una caja similar a un ataúd y la colocó debajo de su propia cama. Colleen pasaba 23 horas al día en esta caja ataúd y solamente la dejaban salir para abusar de ella o torturarla. Fue electrocutada y torturada de diversas maneras, obligándole además a firmar un contrato de esclavitud que, si incumplía, podía suponer su muerte y la de su propia familia. Pobre Colleen. Esa horrorosa experiencia de Colleen comenzó el 19 de mayo de 1977 y ha sido llevada a la gran pantalla en la película The Girl in the Box. En los últimos años de cautiverio apenas ya podía moverse y necesitaba aditamentos especiales para hacer sus necesidades. La única ayuda que Colleen recibía era el aire de un ventilador que colocaban cuando hacía un calor extremo junto a un pequeño hoyo que tenía la caja o ataúd. No le daban comida ni agua por mucho tiempo y solamente la sacaban del ataúd para quemarla, azotarla, torturarla y abusar de ella. Durante todo este tiempo jugaron con la mente de Colleen, haciéndole creer que Cameron pertenecía a una organización secreta en la que si ella intentaba escapar le dispararían
o le clavarían en una cruz, tal como Jesucristo. La misma Colleen dijo en una entrevista: su esposa me dijo que sería mejor que me pusiera una escopeta en la cabeza y me dispare yo misma antes de intentar salir de la casa sin su permiso. Colleen, que bajo esa situación era cada vez más sumisa, se vio obligada a firmar un contrato de esclavitud y fue rebautizada como Kay, y tenía que llamar maestro a Cameron y señora a Janice. Vaya, vaya. La perversión de Cameron y la sumisión de Colleen llegaron a límites insospechados, ya que Cameron se sentía invencible. Por tanto, procedieron a visitar los padres con Colleen, es decir, Cameron llegó a ir donde los padres de Colleen, y convencerles de que él era su novio y de que eran felices. La familia tenía sospechas de que pasaba algo, pero decidieron respetar lo que Cameron y Colleen les habían contado. Poco a poco, Colleen fue siendo sometida y teniendo más obligaciones en casa y por tanto más sumisa. Ya se le permitía hacer tareas en el jardín y cuidar de los niños que tenían Cameron y Janice. Ella tenía tanto miedo que no se atrevía a escaparse, algo que Cameron ya sabía por el nivel de control que tenía sobre las dos mujeres. Cameron ya pensaba que podía convertir a Colleen en su segunda esposa y liberarla del encierro. Ese fue su error, pues Janice, la esposa, nunca la aceptó y decidió confesar a Colleen que la secta secreta de la que tanto le habían hablado no existía. Por tanto, las amenazas que le hacían a la familia de Colleen eran infundadas. Con el paso del tiempo, Janice se fue abriendo y confesó que ella también fue víctima de Cameron, quien abusó de ella sexualmente y la maltrató desde los 15 años. Durante sus enfermizas secciones de sexo, él la azotaba, la colgaba de los árboles esposada e incluso llegó a sumergirle la cabeza en agua hasta el punto de casi ahogarla. Oh Dios. Y obviamente, si Janice no cumplía sus deseos, simplemente él la golpeaba brutalmente. Desesperada por esta situación, Janice firmó un contrato con Cameron que le permitía secuestrar y encarcelar a una víctima o esclava sexual para dar rienda a su sadismo. Colleen, lamentablemente, resultó ser esa víctima. A pesar de todo lo anterior, Colleen comenzó a tener síndrome de Estocolmo y se fue enamorando de su captor, pensando que él podría cambiar. Pero en agosto de 1984, Janice reunió las fuerzas suficientes para acabar con esta pesadilla y salió de casa con sus dos hijas y con Colleen, dejando a Colleen en una estación de autobuses antes de huir. Colleen, como ya saben, teniendo síndrome de Estocolmo, llamó a Cameron para decirle que lo abandonaba y él rompió en llanto. Después escapó. Pasaron meses sin que Colleen denunciara el secuestro y los abusos a la policía. Durante ese tiempo, Colleen estuvo llamando a Cameron con la esperanza de que él cambie. Curiosamente, la que llevó a Cameron ante la justicia fue Janice, la esposa, culpándolo del secuestro, tortura y asesinato de Marie Elizabeth Spanaik, una joven que desapareció en 1976. Janice testificó en contra de su esposo a cambio de inmunidad total. Cameron fue condenado a 104 años de prisión. Durante el juicio, Colleen dio muestras de sufrir síndrome de Estocolmo y narró cómo empezó a enamorarse de Cameron cuando él comenzó a dejarle celebrar su cumpleaños e incluso cuando le regaló una Biblia. También confesó que logró superar la terrible tortura gracias a una vía de escape que utilizaba en su propia cabeza. Colleen contó a la revista People que ella dividía su cabeza en compartimentos y se iba de uno a otro simplemente para escapar de la terrible situación que vivía. Colleen actualmente tiene 62 años y pudo estudiar contabilidad para seguir su vida. Sin embargo, su pasado le ha impedido volver a mantener una relación estable y duradera. Ha tenido varios matrimonios en los cuales ha fracasado. ¡Qué historia tan terrible! Si te gustó este video, por favor, comenta, comparte, suscríbete y déjanos tu like. Muchas gracias por tu atención.